Felei mari pupeñi, mari compuche, mari pulamien. Fachante, tu culpa yain, piñe tram, ni mapuso chesungun, feimeuta kumeal kutaiman, kumelon kontu kaiman tbachungu. Incheta Sergio Curihuentro Millaleo vingen, kimel tu chefengen, tugunta Wilio maputugun, Freire Belem Lechilov, feimeuta yegun, feimeuta yekumen ngen, Welu fe fachante fameuta mlevante mukuaria meu, Welu kafe muechi mleken tañilov meu, amuken tañilov meu, feimeuta mleita kom tañipureñma. Feimeu mai pupeñi bulamien, fachante ta tukulpayaine pusungu, Welulkan sungu, ka pekankan sungu. Eimunta kimaimun feichi sungu, welu kafe muechi kimnier puaimun mapusungun. Tu fachi mapusungun, mleitamun longkon tugunia fiel, ngoi mano am tain kimun, ngoi mano am tain mapuche rakizoam. Iñeke meuta incinta yeweke intain mapusungan, welu mleitain Istampram nia fiel tain mapusungun. Feimemai pupeñi bulamien, fachante ta tukulpayain epu sungu. Welulkan sungu ka pekankan sungu. Chemantap welulkan. Kimniaimun? Chemanta pekankan sungu. Feichi sungu, netramkayain tfachi sungumu tamun kimal. Pupeñi bulamien, existen dos temas que vamos a abordar, el pecanca sungu y el huelulca sungu. Hay algunas diferencias entre estos conceptos. El pecanca sungu es acción, palabra que uno hace para producir daño a otra persona. Es algo consciente. El Welulka Sumu no es consciente. Y esa es la diferencia. Por ejemplo, Welulka Sumu sería, por ejemplo, que yo en una reunión le sirva mate a las personas por la izquierda, por ejemplo. Eso es un Welulka Sumu. Y el Pekanka Sumu podría ser, por ejemplo, cuando yo le tengo envidia a otra persona. Entonces son dos conceptos diferentes que vamos a tratar. Feleima y pupeñi bulamien. Kafe muechi, tu culpa yain ta el concepto am. El am en Mapusungun significa para. Por ejemplo, tain chenge am. Siempre el am se agrega al final de un verbo. Y tiene que ver también, y significa para ser, por ejemplo, kme chenyam, para ser buena persona. Feishisungut, kafe muechi tu culpa yasbin, pupeñi pulamien. Pero también acá vamos a leer dos textos en Mapusungun. Vamos a relatar dos textos en Mapusungun. Y posteriormente, Eimun Kafemuechi, Feipianmon, ni Huelul Kazungungen, Kam Pekan Kazungungen. Tufachi Nostram Feipilei. Koilatu Fe Pichicona. Kiñe Pichiwentru. Wistatipai kurule chipun meu. Kurustuku maun kulei. Winyotulu lefkulen koni nyirukameu. Fei pifi ninyuke. Miawi wenyefe wekun meu pifi. Kompuche taulelu ketalwe meu. Tipai wekun.
yeungen, cuchillo, guiño, caroti, ñiwe muto me afiel, tiweñefe. Feimeuti pichiwentru, pelu ñi asam kelen ñi puche, feipi. Koilatu sungungei, tefa. Incheñi recoilatun metem pi. Feimu ñi ñuke rumeyas kui, kalukatu fi. Ñi koilatu, kuilatun mo. Pekanka sunguya ukelai che pifi. Pingei ti pichiwentru. Memwechi rupai, tefachi pekan kasungufe pichiwentru. Pupeñi pul lamien, eimun feipi aimun, chimam tefa. Welul kasungu, kam pekan kasungu. Kamalei tefa kanutam. Epunutam feipi lei tefa. Tekaya un che. Tefa kinye weche wentu fiyan te amukei wariameo. Kintu wenui mekei tanyi putoko al. Rupan putokon kinwetulai nichempin ka nichuman. Umau tukei rupumeo. Tankei urantu rupumeo. Niei ruka welu nielai ni welngin. Nielai anumkan. Kinyachawal norume miaulai ni lilameo. Feit vachi wentu chofungei. Nan piyawi metem. Ngelai ni nekonun. Felei pupeñi bulamien ka femwechi fei piaimun. Chemanta tefa. Welulkan sungu. Kampekan kan sungu. Welulkan. Podríamos definirlo así. Welulkan sungu. Comportamiento inadecuado o errado que se sale de la norma y que se hace de manera inconsciente. Pekan kazungu. Acciones y expresiones conscientes que se hace para causar daño, que implican consecuencias negativas. Generalmente, Pupeñi Bulamien, el Welul Kazungu está muy asociado o muy relacionado con la espiritualidad mapuche, con las normas de comportamiento. Muchas veces se hace Welul Kazungu en las ceremonias mapuche, pero no es porque se quiera hacer, sino porque se ha perdido el conocimiento mapuche. Entonces también tefachi nuestra meu me leitamos raquizo amal, chumuechi am wiño toaita in chiman. Wiño toaita in mapuzungun, ta in welul kanuam. Welu kafe muechi me leita in raquizo amal, ta in genezo amal, pecanca zungume kenual. Quiñeque meu pecanca zungume kein. Feimeu me leita in raquizo amal, ta in genezo amal, ta in mongen. Tefameu ka femuechi me lei quiñe zungu, pecanca zungu feipilein, ka welul ka zungun, me leita huesa chengen. Huesa chengen significa persona mala, ¿no es cierto? O una persona de mal comportamiento. Huesa chengen. Y ahí entra el concepto de el huesa chengen tiene como las siguientes características. Koilangei, chofungei, nampiyawukei o nampiyawi, pecancayawukei, uturchefengei, huesuezngei. Son algunas características del huesa H. Huelucafe muechi, camlei com kazmutati.
Café muechi pupeñi pulamien. Kmeazche ñam. Kmeazche ñam. Dijimos que el am significa para. Entonces, kmeazche ñam significa para ser buena persona. Y ahí tenemos otros conceptos, por ejemplo, persona alegre. Ayun chengei. Nyochi suam chengei. Persona tranquila. Norche significa persona recta, persona correcta, que actúa bien. Ese es el norche. Kzaufe, persona trabajadora. Kmepiukeche, persona de buen corazón, persona solidaria, podríamos decir, persona recíproca. Y Kmech, persona buena. Son el ser norche y el ser Kmeche son el ideal a alcanzar. Por eso se habla de Kimche Ñam, para ser buena persona, Norche Ñam, para ser persona recta. Por eso el Am significa para. En la cultura mapuche, el ser persona es algo que se va construyendo permanentemente. Por eso se habla de, siempre se va a hablar de persona. Pichiche, persona pequeña. Fetache, persona adulta. Pero ese ser persona significa, digamos, pasar por diferentes etapas, y el ser norche es muy importante, porque después viene para ser kmechi, para ser buena persona, y finalmente para ser kimche, para ser una persona con sabiduría. Femuechi pupeñi pulamien, mleitaman nutramkay altvachidomo, loncontu kuafiel, kafemuechi ngnezo amafiel, tainruf, norchenyam, kmechenyam. Huelu café muechi, me leí norche suam chenyam. Fe muechi, soy kmeche piñain, kimche piñain. Cheurume, amulmi, fe meuta poyen. Bien, acá tenemos también algunas cualidades positivas y cualidades negativas en el Mapudungun. Generalmente el ser kmeche, el tener kmeazche, tiene que ver con cualidades positivas. Pero como en toda sociedad, también hay personas que tienen ciertas cualidades negativas que no le permite alcanzar a ser kmeazche. Por lo tanto, acá tenemos algunos conceptos. Rume kmewenui, por ejemplo. Un muy buen amigo. Rume kmewenui, un buen amigo. Rume weza chengei, una persona muy mala. Rume weza chengei, una persona muy mala. Rume kme piukengei, es de muy buen corazón. Rume weza piukengei, es de muy mal corazón. Generalmente, literalmente, acá dice Rume kme piukengei, es de muy buen corazón. Pero generalmente cuando uno dice Rume kme piukengei, está diciendo que es una buena persona. Rume weza piukengei es una mala persona. O sea, cuando uno es hablante, cuando los fichaqueche, la mien, dicen Rume kme piukengei tefa, está diciendo que es una buena persona. Rume weza piukengei tefa, está diciendo que es una mala persona. Pero literalmente dice es de muy buen corazón o de muy mal corazón. También hay cualidades positivas y cualidades negativas. Actitudes positivas y actitudes negativas. Por ejemplo, ngnezuam ngechiche. Ngnezuam ngechiche. Gente preocupada de las cosas. Nampilla uchiche. Persona que vaga sin sentido. Nor ngechiche. Persona coherente. Nor.
viene de norche, norngechiche, persona coherente. Pecanca zungu yauluchiche o pecanca zungu yauluche, persona que habla tonterías. ¿Ya? Pecanca zungu yauluche, persona que habla tontería o persona que permanentemente habla tonteras, sin sentido. Ese es el pecanca zungu. Bien pupeñi pulamien, tufame kiñe troy zungu, kiñe unelumeo kiñe troy, tram kafiyin fachantu, welu kafe mwechi eimun maleita mun longkontu kunia fielta fachi zungu, epu rakizwam nga pin nga, welul ka zungu ka pecanca zungu. Feimeo eimun maleita mun rakizwam nia fiel, ngenezwam nia fiel tfa. Feimetem, peu kayal pupeñi pulamien, memoria compta mi puche.